Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La presidenta Sheinbaum llama a votar en las elecciones más inciertas de la historia del país para elegir por voto popular a sus juzgadores. La selección de jueces, magistrados y ministros de la Corte es un proceso inédito en el mundo por su tamaño y complejidad, y por ello la pregunta es si ¿saben los mexicanos qué van a votar el próximo 1 de junio? Lo incierto se aprecia también en las más de 300,000 solicitudes para observar la elección debido a desconfianza y desconocimiento de la ciudadanía y a la presencia de grupos de interés ligados a los partidos, aunque no tendrán representación en la casilla. El INE ha rechazado más de 48,000 solicitudes de militantes de partido y funcionarios de programas sociales. La mandataria espera que millones salgan a votar a pesar de que arrecian las críticas y la oposición llame a no votar por considerarla una farsa. La participación es muy importante para su legitimidad, pero las expectativas son bajas, entre 8 y 15%, según el INE, por las complejidades del procedimiento y desconocimiento de los aspirantes. ¿Cómo se votará? ¿Dónde y a quiénes van a contar los sufragios? ¿Se impondrá la movilización de gobernadores y el voto corporativo? ¿Se decidirá por números y colores de las listas de los aspirantes? El oficialismo defiende la elección para limpiar el Poder Judicial de corrupción, pero es un viaje arriesgado a lo desconocido en un país herido por la impunidad. ¿Cuáles sus implicaciones para la justicia? ¿Cuál su importancia de nuevos órganos como el Tribunal de Disciplina Judicial? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en efecto, esta es la pregunta con la que vamos a arrancar. Tenemos además una mesa de lujo, 2 candidatos, uno a el magistrado, al Tribunal de Disciplina, Judicial, otro ministro, al candidato a ministro de la Corte, y por supuesto, con el gusto de siempre también tener aquí a la ex presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Muchas gracias por estar, por supuesto, Claudia de Buen. Y si quieren, arranquemos con estos datos porque van directamente a la pregunta que queremos plantear sobre la mesa. Si podemos ver ahí, como usted está viendo en pantalla, el conocimiento simplemente de qué hay en el país respecto a los poderes de la Unión. 59% no saben cuáles son los poderes de la Unión. Y de ahí voy con ustedes, voy a arrancar con los candidatos para preguntarles. Después, pues de una campaña muy extraña, compleja, diferente, ¿qué han encontrado? ¿Los mexicanos saben qué van a votar el próximo 1 de junio o no? Ariadna Camacho, candidata al Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante. Pero mira, yo desde que estaba estudiando, tuve la oportunidad de estudiar en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos, el lenguaje, por ejemplo, la Constitución, pues tiene unos artículos muy breves. Entonces, toda la gente, pues, conoce sus derechos. Y tener un lenguaje fácil y accesible permite a los ciudadanos también exigir sus derechos. ¿Qué veo en México? Creo que esta reforma judicial justamente abre la oportunidad a informar sobre un poder que estaba completamente alejado de la ciudadanía. Nadie sabía qué hace un juez. Creo que hoy con la reforma judicial, esta oportunidad de salir a las calles, presentarnos con la gente y decirles qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué va a hacer este Tribunal de Disciplina y saber que existe este poder, porque este poder estuvo alejado y hoy se está reconciliando con la gente. Entonces, por un lado, esta campaña nos da la oportunidad de justamente brindar esta información a los ciudadanos y en mi caso, ¿no? Que yo estoy informando de va a existir un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial en el país. O sea, el grado de dificultad tuya es mayor. Pues no, ¿eh? ¿Cómo les explicas? ¿Cómo explicas? Pues yo lo que les digo, se crea un nuevo Tribunal de Disciplina en el país que si algún juez, magistrado, ministro no cumple con la ley, va a ser causa de investigación. Este es el tribunal que va a investigar y va a sancionar a las malas personas juzgadoras del Poder Judicial Federal. ¿Y qué respuesta encuentras? Pues todo el mundo me dice, pues qué bueno porque urge la corrupción, urge un cambio. Y una cosa muy interesante que he encontrado es que
cuando yo voy a los mercados, a las plazas públicas y les pregunto, ¿hay elección? Es muy interesante que en los sectores como más populares dicen, sí, algo de jueces, ¿no? Mientras que en otros sectores pareciera que hubiera negación, que no les interesa saber cuándo es la elección, quiénes son los candidatos, pero la gente... ¿Otros sectores a qué te refieres? Sí, o sea, por ejemplo, la clase media, ¿no? Otro tipo de sectores que no están involucrados, pero la gente común, ¿no? Digamos que en los mercados, en las plazas públicas, cuando les digo hay elección judicial, ¿saben que hay elección? Te puedo decir con honestidad que el 90% de las personas a las que yo les he preguntado, ¿saben que hay elección el 1 de junio? Me dicen, sí, algo de los jueces, y ahí ya toca mi labor de decir, pues hay elección y yo soy aspirante a una magistratura del Tribunal de Disciplina, que es el que va a investigar y sancionar a las malas personas del Poder Judicial. Eduardo Santillán, Pepe, candidato a ministro de la Corte. Además, tú has hecho muchas campañas, o sea que la pregunta viene como anillo al dedo. Incluso en términos comparativos. ¿La gente sabe qué va a pasar, qué va a votar el próximo 1 de junio o no? Sí. ¿O sí? ¿O qué sabe de esto? ¿O hasta dónde sabe? Primero, la gente percibo hartazgo de la gente, indignación por la impunidad. Yo creo que a veces los abogados somos complejos para explicar las cosas de manera muy sencilla, ¿no? Barrocos dirían por ahí algunos. Claro que sí. Pero no quiero usar ese La gente término. no está interesada en los temas leguleyos, no le interesan. Está muy preocupada por la justicia. La justicia lo ve como la parte cotidiana de su vida y ve también un gran hartazgo y ve una gran molestia con lo que ha pasado en la justicia. La gente percibe que la justicia se convirtió en un artículo de lujo que tiene acceso solamente un grupo privilegiado, que para tener acceso a la justicia se necesita dinero, palancas. La gente, por ejemplo, algo que me sorprende mucho, la gente piensa que los amparos se compran. Y entonces la gente dice, ¿por qué unos pueden pagar amparos y otras personas no? Entonces me parece que ese es el primer mensaje. Segundo es la necesidad de que cambien las cosas. Hoy la principal preocupación de la ciudadanía en términos generales no es la estabilidad económica, no es el crecimiento, no es el desempleo, no es el combate a la pobreza, es la seguridad y su hermana gemela, que es la impunidad. Entonces, y pasan las grandes tragedias, la gente se preocupa. ¿Qué pasa con las familias de las personas desaparecidas? Hoy es un tema de un drama impresionante, pero ¿qué pasa también con los temas cotidianos? Entonces la gente dice, ¿por qué para cambiar yo mi acta de nacimiento tengo que ir a hacer un juicio y tengo que ir en un procedimiento engorroso? ¿Y por qué tengo que ir con eso? O porque la gente dice, ¿por qué pasan 5, 10, 15, 20 años si no se puede resolver un juicio intestamentario? Entonces ahí es en donde se ve una justicia alejada, fría, indiferente hacia la población. La gente no conoce a los jueces, no conoce a los magistrados. Como se comentaba, tiene una opinión negativa sobre el ejercicio de la abogacía. Los abogados trinqueteros han hecho de las suyas durante muchos años en nuestro país. Entonces, esa es la percepción social que existe de la justicia en este momento. Claudia, bueno. Pues, ¿Saben? ¿Tú sí. crees que sepan los mexicanos qué van a votar? No, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estoy Al muy contrario, contenta de gracias por estar en estar. esta mesa y de conocer a Ariadna y pues ver Eduardo. a Eduardo, Eduardo fue mi delegado cuando yo vivía en Álvaro Obregón. Entonces Eduardo tiene ya una carrera importante en temas digamos, de administración, no de justicia, de administración pública, y creo que son buenos candidatos. Pero yo tengo un problema muy grave, que yo no estoy de acuerdo con la reforma del Poder Judicial, y creo que voy a ser un poco contraria a lo que estamos aquí oyendo. Primero, nadie sabe por quién va a votar, nadie sabe de qué se trata, nadie entiende nada, poca gente sabe, la gente confunde, y eso es muy importante, a las fiscalías, que es donde se persiguen los delitos en una primera instancia, con los juzgados. No entienden la diferencia porque tramposamente no se ha dicho la diferencia. Y no vamos a tener una reforma a las fiscalías.
que son las primeras que se tendrían que reformar, porque es donde están los ministerios públicos, donde se hacen las denuncias, donde les piden dinero, donde retienen los expedientes, donde ocultan pruebas, donde no hacen la investigación, es en las fiscalías. Y si la fiscalía dice, ok, si hay material y se lo da al juez, usted hablaba con lenguaje muy para todo mundo, no Sí. jurídico. No, de eso se como trata. dicen mis hijas, De mamá, eso se trata. no hables lenguaje Ajá. abogada, ¿eh? No. Sí. Está clarísimo, Claudia. Llega tú el vienes. expediente y le Ajá. dicen, juez, aquí está el caso, y el juez dice, pero aquí no hay caso, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los elementos? Si yo no me das elementos, yo no puedo seguir. Entonces, claro, el juez es un corrupto porque el juez lo dejó salir. Sí, pero no tengo elementos. O sea, el Ministerio Público, la Fiscalía, que es autónoma, no pertenece al Poder Judicial. La Fiscalía no me entregó la información. Antes la Fiscalía era del Poder Ejecutivo. Las hicieron autónomas hace unos años, no sé si te acuerdas. Sí, perfectamente. 8 años. Perfectamente. Y ahora vamos a regresar a las fiscalías que van a formar parte del Poder Ejecutivo. Ya lo está diciendo Claudia Sheinbaum y está mandando una reforma. Una autonomía muy cuestionada, además. Muy cuestionada. Sí. ¿Por qué? La anterior, muy cuestionada. Porque Bueno, la actual, más bien. No, La la actual actual. es terrible. Muy cuestionada. Porque es la única que ha habido. Ya de Tal cual. autonomía, la autónoma es él. Tal cual. Pero fíjate qué triste es esto, porque este fiscal fue elegido por el presidente de la República. Y ahora mismo se dan cuenta de que quieren regresar a tener el absoluto control, y los gobernadores, el control de las fiscalías estatales. Eso es peligrosísimo. Si dimos un gran paso que no alcanzó a consolidarse porque no eligieron a un fiscal autónomo, ahora vamos a regresar a lo que teníamos antes, pero peor, ¿sí? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, sí, claro, tienes toda la razón. Era urgente una reforma al Poder Judicial, pero no está. No así. Es el único país en el que se va a elegir a todos los jueces, magistrados y ministros y miembros, por ejemplo, de un tribunal que no existe en ningún lado, ¿verdad? Pero bueno, un tribunal de disciplina judicial es el único lugar cuando ni siquiera yo, que llevo 45 años de litigio, los conozco. Yo puedo conocer a Eduardo, ahora el gusto de conocer a Ariadna, y te puedo decir, contados con las dos manos, 10 personas que conozco de todos los candidatos. Sé quiénes son otros, y muchos de ellos no merecen mi confianza, porque sé que vienen del régimen y que son colocados por el expresidente, el exmagistrado, ministro presidente, para tener un control. Pero fíjate, déjame interrumpirte y ver si por ahí, Héctor, nos puedes poner el otro gráfico que tenía, que me parece interesante. Tú dices, no se hace la diferencia entre fiscalías y jueces. Y yo voy contigo, Ariadna. Resulta que un dato que aquí nos muestra Parametría es que el 45% de los mexicanos y el 45% no, o sea, exactamente empate, piensan que no hay ningún problema de que haya decisiones diferentes entre el presidente y la Corte. Es decir, ahí sí estás viendo que diferencian entre esos dos poderes. ¿Qué opinas? Pues es muy interesante y se habla del proyecto de nación, ¿no? Creo que viene parte de este resultado de justamente los proyectos que inició el Ejecutivo, ¿no? Durante el sexenio pasado y que fueron frenados por la Suprema Corte de Justicia. Creo que de ahí viene esta respuesta, ¿no? Pero bueno, claro que la gente lo entiende, pero también por la comunicación, pues que se hizo de estas reformas, ¿no? Que no pasaron y que no trascendieron. ¿Cómo ves, Eduardo? Muy interesante. O sea, a ver, es que es además contradictorio. Por un lado, 59% no conoce a los poderes de la Unión, pero si preguntas, ¿hay bronca o hay un problema de que el presidente y la Suprema Corte tengan opiniones distintas? Igualito, 45 a favor y 45 en contra. Me parece muy interesante y yo te diría que esto lo que refleja, entre otras cuestiones, es la urgente necesidad de que haya una colaboración entre poderes, que la historia del último siglo de la Corte ha ido entre la subordinación y la confrontación, ¿no? Yo creo que es un buen momento para establecer una característica que sea el de la colaboración entre los poderes, ¿no? Me parece que, evidentemente, que la Corte tiene dos funciones fundamentales: garantizar las garantías y libertades consagradas en la Constitución y ser el árbitro en los conflictos entre los poderes. ¿Qué tipo de árbitro es? ¿Qué tipo de referee? Para mí hay dos tipos de referees: el del box
que es técnico, cuenta bien, no se voltea, cuida que no haya golpes bajos, y el referee de la lucha libre forma parte del show, se voltea, toma partido, ¿no? Sí, y qué buen comparativo. Y entonces yo creo que, por ejemplo, la última etapa de la Suprema Corte creo que fue un referee de lucha libre. Creo que hay que regresarle a la Corte precisamente la función de ser en primera instancia un poder que establezca conjuntamente políticas de Estado. Yo diría, hay una serie de temas en donde a mí no me quedaría claro cuál es la política de Estado mexicano. Diría, ¿qué hacemos con prisión preventiva oficiosa? ¿Cuál es la postura como Estado mexicano? Porque mientras el Ejecutivo fue y nos comprometió, ¿no?, sin hacer una consulta suficiente con gobernadores, con fiscalías, con el Poder Judicial, ¿no? Así es. Y después ya nos metió en un lío, ¿no?, que ahora prácticamente pues no sabemos cómo salir de él, ¿no?, de qué hacemos. Pues yo diría, ¿cuál es la política de Estado en materia de drogas en nuestro país? ¿Vamos por la no legalización, que ha sido el planteamiento del Ejecutivo o del Legislativo, o vamos por la legalización de marihuana para uso recreativo que estableció la Suprema Corte de Justicia? A mí me parece que hay una serie de políticas de Estado, de decisiones de Estado. Entonces, me parece que es efectivamente esta gráfica refleja. La gente quiere que haya una colaboración y coordinación entre los poderes, evidentemente que sí, y quiere que la Corte asuma cuando es necesario su función. Qué interesante, porque están, Claudia, al medio. 45 dice, y yo no tengo Yo ningún no problema estoy de de acuerdo que... con No, te digo el dato. No, ya lo vi. Yo no estás de acuerdo creo con que el dato. tengan que colaborar, no tienen nada que colaborar. El Poder Judicial tiene que resolver conforme a derecho, conforme a los criterios previos, y el Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo tiene que administrar. Es es de naturaleza netamente administrativa. O sea, que puedan colaborar en temas, pero no el Poder Legislativo, Ejecutivo, no se puede meter en temas judiciales, no puede incidir, no puede pedir que se haga tal cual o cual cosa, no puede, porque es parte en muchos de los litigios. Entonces, esta colaboración generaría que no hubiera neutralidad ni parcialidad. Por eso es peligroso. La gente quisiera ver más armonía en el gobierno y no alcanzan a distinguir que son tres poderes autónomos. A ver, tres poderes autónomos, pero en efecto hay temas que o los competen a los tres desde distintos puntos de vista. Claro, por supuesto. Y ahí van a tener que llegar a acuerdos. Sí, mira, por ejemplo. ¿O no? A ver, invade la autonomía y la competencia del Poder Judicial que forme parte de las mesas de seguridad en el país, que forme parte del gabinete de seguridad. ¿El Poder Judicial? El Poder Judicial. No, evidentemente, esa es una función de colaboración y de coordinación. A mí me gustaría que efectivamente los ministros formen parte de la mesa de seguridad y se plantee, oye, ¿qué está pasando con los criterios jurisprudenciales, ¿no?, que liberan delincuentes? O es usual, el juez se queja de que el Ministerio Público integra mal la carpeta de investigación. ¿En algún momento se vulneran las autonomías si los jueces o el Poder Judicial ayuda a capacitar a los ministerios públicos? Me parece que no, y me parece que sería de una gran ayuda. Entonces, esos son los puntos, desde mi punto de vista, en donde tenemos que lograr una mayor coordinación. A ver, este dato no está reflejando, y voy contigo. Sí. Ariadna, tú te referías al sexenio anterior. Lo que vivimos fue críticas de un lado, de hablar de un poder judicial que estaba dando un golpe blando a las principales políticas y programas del gobierno, y desde el otro lado decir es que están acabando con la independencia y con el equilibrio de los poderes. Esto es lo que vimos el sexenio pasado. Sí, creo que como es que se reflejó en la población, porque inclusive yo en mi paso por las calles, ¿no?, cuando voy caminando en el mercado, hubo una señora del mercado que me dijo, sí, ya que se vaya a piña, ¿no? O sea, porque pareciera que era este estado confrontativo, pero coincido con el candidato a ministro, ¿no? Creo que los tres poderes tienen que colaborar y que no es su misión. Y te voy a poner un ejemplo, Claudia. Yo implementé mecanismos de justicia alternativa, por ejemplo, en Nuevo León, que lo que decía, en vez de mandar a la gente a la prisión, busquemos sanciones alternativas. Y participaba el Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León, la Defensoría Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, y era un ejemplo de que ciertos programas de justicia se vale esa colaboración y todo en beneficio, porque queríamos cambiar la conducta de esos primodelincuentes que llegaban pues al sistema de justicia. Entonces, creo que sí, coincido plenamente con el candidato, ¿no?, que tiene que haber una colaboración sin perder la autonomía, ¿no?, que colaboración no es igual que sumisión, y ahí sí, pues se tiene que aplicar la ley, y en esa parte coincido plenamente.
Estamos de vuelta en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la elección, en la elección judicial. Ya estamos a la vuelta de la esquina. La presidenta Sheinbaum está llamando a votar el 1 de junio en una elección, francamente, quizá la más incierta que ha habido en la historia del país. Y ahí tiene otro dato que me parece interesante para traer a la mesa, y es, preguntando, son datos de parametría, si consideran, los mexicanos consideran que la Suprema Corte de Justicia es una institución de mayor, menor o igual importancia que la Presidencia de la República. Y lo que tenemos ahí de la opinión ciudadana es que la mayoría cree que son iguales. Eso es una sorpresa para mí. 24, ¿cuánto dice ahí? 24%, ¿no? 24% son iguales. Claro. ¿Qué te parece, Eduardo? ¿No te sorprende en un país presidencialista? No me lo digas, no me digas que no. No. En un país presidencialista, A ver, no. ¿Qué es lo que yo percibo de hace una década hacia acá? Una ciudadanía cada vez más consciente, cada vez más crítica, cada vez más participativa. Y esto lo vemos en lo cotidiano. Yo en un mercado en Texcoco me aventé un debate de 20 minutos con el señor de la pollería sobre prisión preventiva oficiosa. En la calle la gente pregunta y cuestiona efectivamente, ¿no? Entonces, me parece que estamos en una nueva etapa. ¿Qué es lo que sí sucede en el fondo? Estamos en una transición democrática, estamos sí ante un cambio de un régimen, sí ante la adaptación de las instituciones democráticas para poder avanzar en un esquema de mayor democracia, en donde tiene que ajustarse los roles de los poderes públicos a las nuevas circunstancias y realidades. Y ahorita lo que platicabas también hace un momento, algo que encuentro yo en la gente, no debe de haber... desde la Corte, como sucedió en la última etapa, por ejemplo, la invasión de competencias. Algo muy sencillo, la Corte no legisla y la Corte no suprime la representación popular que está en el Congreso. Y entonces se abusó también desde la Suprema Corte de Justicia, y de un tiempo a la fecha les dio por ser muy escrupulosos en los procedimientos parlamentarios, para ser excesivamente cuidadosos y escrupulosos, lo que nunca sucedió durante décadas en nuestro país. Entonces, a mí me parece que la Corte no debe de legislar. La Corte no debe de suprimir la función de la representación política. Me parece que la Corte también debe ser muy cuidadosa, no debe de hacer un papel partidista, o no debe de hacer la función de la oposición política del país. Yo he de reconocer que Norma Piña es mucho más oposición política que la oposición política partidista de nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que en esta nueva etapa pues tenemos que hacer un ejercicio de mucha colaboración entre los poderes. Claudia, ¿no te sorprendió? A mí me sorprendió. ¿Sí? Sí, me sorprende mucho que la gente piense que tiene el mismo peso la Suprema Corte que el presidencialismo, que la presidenta en este caso. Me sorprende mucho porque aquí de verdad que en un país presidencialista el presidente tiene la última palabra, y el presidente o la presidenta en este caso es quien determina qué leyes pasan o no pasan. O sea, de verdad esto ha sido una historia cantadísima, ¿no? Y bueno, me sorprende, pero me da gusto que así sea, porque en realidad en un país donde hay 3 poderes tiene que haber un equilibrio. Y sí, todos los poderes llevan a cabo funciones de los otros, es decir, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia se dice que legisla los colegiados, es a través de las jurisprudencias y de estos criterios que cuando se resuelve se resolvía, porque ahora ya no, una inconstitucionalidad, bueno, pues sí tenía que ser obligatoria erga omnes. Fijaba precedente y criterio. Precedente y criterio. Ya no, ya le quitaron esa función. Vamos para atrás, vamos para atrás. Pero bueno, y digamos que el Poder Judicial... el Poder Ejecutivo antes tenía toda la justicia laboral, ya se la pasaron al judicial, pero toda la vida la tuvo. Entonces sí hacía funciones de esa naturaleza, y también, bueno, hacen decretos, que es una forma de legislar, y también el Poder Legislativo tiene la resolución
cuando se somete a uno de los funcionarios que tiene fuero, de juzgar si continúa con el fuero o no, lo que sucedió con Cuauhtémoc Blanco, que claramente lo apapacharon y lo cubrieron, y a mí eso me enojó muchísimo, a mí y a muchas personas, pero sobre todo a las mujeres. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Primero, esta elección, si va a funcionar o no va a funcionar, hay una inequidad brutal en la contienda, hay una falta de reglas muy importante. Va a llegar la gente a votar el 1 de junio y no van a saber, si no traen el acordeón que ya les están entregando a todo el mundo, no van a saber quién es quién y por quién votar. Mucha gente va a anular su voto porque dicen, yo voy a cumplir con mi obligación cívica, pero voy a anular mi voto porque no conozco a nadie y no tengo por quién votar, es decir, a quién apoyar. Yo creo, para mí hay condiciones para la competencia, hay 103 personajes que van a ganar de todas. 103 ya tienen el gane, no tienen competencia. A ver, eso es interesante y ahorita me voy a empezar a meter un poco en la discusión que hay en la opinión pública y es las razones de por qué sí y las razones por qué no. La oposición está llamando a no votar, a abstenerse o a anular el voto, mientras que desde el gobierno, lo que está diciendo la presidenta es, esperamos que haya millones de votos. El INE dice, la estimación es entre 8 y 15%. Bueno, es el doble, ¿no? El 8 y 15. Oye, pero no solo es ganar, porque una parte importante de la legitimidad de esta elección va a ser la participación. Ariadna. Sí, totalmente. Creo que nos viene un reto pues mayúsculo, lo que habían dicho. Es una elección sin precedentes en el mundo, bien lo decía Claudia, no es la primera vez que se van a elegir pues a tantas personas, ¿no? En esta magnitud. Pero creo que realmente es una oportunidad. Digo, la mayoría de la gente, como dicen, no va a haber en las boletas pues las caras, no va a haber partidos políticos, pero también hay un deber ciudadano. Y ahorita, con el esfuerzo que hemos hecho varios candidatos, ¿no? De salir a las calles, de ir a mercados, de ir a escuelas, de decir, oigan, pues como ciudadanos también tenemos el deber de informarnos, porque tarde o temprano alguien, nosotros o familiares, van a llegar a un tema judicial, por un tema laboral, por un tema de divorcio, pensión alimenticia. Entonces, también hay un deber ciudadano de informarse. Entonces, creo que también eso se vale y que la ciudadanía se meta y conozca. En términos de razones, ¿tú crees que el que haya sido una iniciativa de la presidenta Sheinbaum, por supuesto el primero que la presentó fue su antecesor, López Obrador, pero que sea una iniciativa de la presidencia en este país que se valora, porque ahí vemos la popularidad y el respaldo que tiene Sheinbaum, sea una razón que pueda tener peso a la hora de movilizar a la gente en las urnas o no? Pues yo creo que no, creo que esta es una elección ciudadana donde prácticamente sí tenemos un deber. Yo le decía en el caso de las mujeres, ¿no? Que somos el 52% de la población. Yo decía, con que saliéramos a votar todas las mujeres, pues ya tendríamos una participación inédita, ¿no? Pensar que hace años no podíamos votar, que teníamos que cambiarnos el nombre para escribir, y hoy que tenemos la oportunidad de votar, pues no salir y ejercer ese derecho, pues no me parece que sea lo correcto, ¿no? Creo que lo importante es salir a votar, informarse y que lleguen los mejores perfiles. Eduardo, razones para votar y no votar. El impulso desde la presidencia de esta elección, ¿crees que genere arrastre para alcanzar los millones que dice la presidenta que van a salir el primero? De todos los actores sociales y políticos, no solamente la presidenta. A mí me parece que es muy importante la participación de la presidenta. No todos tienen la popularidad. Sí, claro, no es lo mismo que salga a decir la presidenta voten a que salga a decir que no voten, ¿no? Evidentemente que tiene un impacto, ¿no? Y creo cualquier miembro de su gabinete. Y creo que eso fue precisamente lo que resolvió el Tribunal Electoral, en el sentido de que es una obligación, desde mi punto de vista, de los tres poderes en los tres niveles de gobierno, fomentar la participación ciudadana en este y en cualquier proceso electoral. Entonces, yo incluso invitaría, yo hubiera esperado que desde el propio Poder Judicial y desde la Suprema Corte de Justicia se hiciera un proceso para difundir y promocionar la elección y las campañas. Incluso yo lo he señalado desde el propio INE y desde algunos sectores del Tribunal Electoral, pues pretendieron que esta fuera una elección y una campaña clandestina, que nadie se enterara, que nadie dijera nada, que los candidatos se asustaran, que no se movieran, que no hicieran, ¿no? Cuando desde mi punto de vista sí podía haber un esquema que permitiera mucho más la difusión de las propuestas de las candidaturas, ¿no? Además, a mí me parece que es muy interesante este debate porque también es un debate entre las oligarquías y las democracias.
El Poder Judicial tiene que ser un poder oligárquico, tiene que ser un poder aristocrático, en donde solamente los más doctos en el derecho pueden tener acceso a él. ¿Y qué terminó siendo? Terminó siendo una casta dorada, en donde prácticamente un grupo se apoderó de un poder. La Suprema Corte y el Poder Judicial jugaron un papel en el viejo régimen de legitimidad jurídica y política, formaron parte de un modelo económico, evidentemente que también, y eso generó que además se generaran toda una serie de beneficios a lo largo del tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, sí se está rompiendo un paradigma de si los poderes judiciales pueden ser electos. Pero nos remonta eso pues a la política de Aristóteles. Aristóteles decía que las magistraturas podían ser determinadas por insaculación. Entonces, considerando que cualquier ciudadano puede ejercer, estas candidaturas son las que tienen mayores requisitos. Ni para ser presidente de la República se requiere escolaridad, aquí requieres licenciatura, promedios, idoneidad, insaculación y después el voto popular. Es el proceso más largo y tortuoso para ocupar un cargo público. ¿Cómo ves tú? Y más injusto y humillante, perdóname que te lo diga, pero imagínate cómo van a someter a los candidatos. No, porque tú no eres de carrera judicial. Pero los que tienen 30 años, estar viendo que la pelotita está pasando a ver si quedan o no quedan después de 20, 30 años de estar en el Poder Judicial, es una tristeza. Y cuando los escuchas hablar, te dicen, es que de verdad yo me he dedicado y he entregado mi vida al Poder Judicial para que una pelotita no me dé mi lugar o para que quieran matar a toda la carrera judicial. Y eso me parece terrible, de acabar con la carrera judicial. Yo no estoy de acuerdo en que eran oligarquías. Yo me dedico a litigar en todo, familiar, civil, mercantil, y ahora soy también mediadora certificada. Y nosotros los despachos de abogados llevamos asuntos pro bono y yo llevo asuntos de todos los niveles. La gente que pro bono es que no pueden pagar y los demás pues no es que me paguen como puedan o cuando puedan. Tenemos que ponernos de acuerdo porque normalmente si sí pueden pagar, pues que paguen. Yo tengo 30 y tantas familias que mantener. Entonces yo no puedo decirle, oye, no, a ver, me caes muy bien, no me pagues. No, sí, me tiene que pagar porque entonces yo tengo que cubrir mis necesidades. Los salarios. Sí, ahora, aunque a veces no cobro, pero ellos sí cobran. Ahora, en el específico, razones para votar, ¿tú crees que el llamado de la presidenta vaya a ser decisivo para que vaya la gente a votar o no? No, yo creo que no. Sí, bueno, Morena va a ir a votar todos y ya están, y es la vez que más observadores hay, 3, 4 veces más que el año pasado en las candidaturas, claramente. El dato es demoledor. Es demoledor. ¿Qué quiere decir? Que van a controlar las casillas. No nos hagamos. Esto ahí tiene 2 razones esto. A ver, ahí hay 2 lecturas. 2 lecturas. Una, ajá, el capricho y enojo del presidente por no tener el apoyo total de la Suprema Corte de Justicia en las decisiones sobre sus leyes más importantes, industria eléctrica, todo eso. Y aquí vino su plan B y su plan C. Eso para mí es clarísimo, pero además ya que ya que no estás de acuerdo conmigo porque dices que es inconstitucional estas leyes, entonces ahora te voy a controlar. Para mí es eso, ¿eh? Déjame tomar ese dato. 300,000 solicitudes de observadores ha recibido el INE. Hasta donde yo me recuerdo es un dato inédito. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, pues. ¿Qué significa? ¿Desconfianza ciudadana o interés en el proceso o involucramiento de partidos y de militantes de las distintas fuerzas políticas? No, pues, ¿qué significa? Pues yo creo que hay que estar, como al ser un proceso inédito, que justamente, pues sí, también se necesitan observadores, ¿no? Entonces me parece un número muy importante de observadores que estén participando. Y es que, pues, como no hay representantes tampoco de partidos, es una elección, pues, un poco distinta a la que estamos acostumbrados en México, ¿no? Sí, Entonces, claro. para mí es, pues, que hay que estar atentos a la participación. O sea, ¿lo ves positivo, Eduardo? Sí, claro. A mí 300,000, me ¿qué parece significa? que cualquier mecanismo de participación en donde la ciudadanía se involucre en la parte de observación, de organización, yo te diría, no debe de ser sorprendente que el INE va a instalar el 100% de las casillas y que en este momento los ciudadanos que han sido insaculados y que van a formar parte de las mesas directivas están listos ya para participar. Entonces, me parece que hay los elementos para que efectivamente sea un mecanismo y una elección completamente exitosa. Y un poquito comentando lo de Claudia, a mí me preocupa que la lógica de la justicia y de los abogados sea
la participación pro bono. No son limosnas de justicia lo que No, requiere no, este no, nada país. que ver. No requiere, Claro que aquí no. lo que se requiere es instituciones fuertes, sólidas, en donde una persona acceda a la justicia, no porque un abogado buena onda le quiera llevar gratuitamente un juicio. No, necesitamos que ese derecho al acceso a la justicia se garantice plenamente por parte del Estado. Claro que hubo toda una serie de abogados de abusos, oficio, muchísimos más. Mucho más. Abogados de oficio. Mucho más de abogados de oficio. Necesitamos meter en orden el ejercicio de la abogacía. Yo he hablado de que ya urge que certifiquemos a los abogados, que hagamos una campaña entre todos en contra de los abogados trinqueteros que le sacan dinero a la gente y que no le resuelven problemas. Bueno, es muy probable que esta no sea la única reforma que vayamos a vivir y que después incluso de la elección tengan que venir otras reformas. Eso no nos queda duda, pero por lo pronto me voy a ir un corte y voy a dejar la pregunta en la mesa. Claudia, regreso contigo. Y es, a ver, uno de los puntos centrales que vamos a poder despejar. El primero es, a ver, qué tanto, más allá de lo que hemos leído, de los climas de opinión, hasta dónde la ciudadanía apoya, hablo en general, este proceso o no. ¿Qué tanto es su apoyo y qué tanto es su respaldo? Habiendo escuchado ya las razones de los que dicen sí, esto puede cambiar y limpiar el Poder Judicial, y los que dicen esto va a ser un retroceso. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros ya a unos días de despejar pues la gran duda que se ha generado en los últimos meses de la campaña para la elección judicial, la primera inédita campaña para que los mexicanos elijan por voto popular a sus jueces, con un tamaño que no existe en ninguna otra parte del mundo. Para algunos es absolutamente una iniciativa que nos va a llevar a un retroceso, mientras que para otros es la manera de salir adelante en un país en el que la impunidad es tan fuerte. Y la pregunta que poco hemos visto, Claudia, de datos duros, es a ver qué tanto los mexicanos en general, no lo que leemos en el periódico, no los comentaristas, apoyan o no la elección judicial. Esa va a ser la gran pregunta que creo que vamos a conocer el 1 de junio. ¿Tú qué crees? Yo no tengo estadísticas y es muy difícil porque... No, es que además yo no he visto, ¿eh? Yo tampoco. Sobre qué tanto el pueblo en general apoya esto o no. Por ahí vi algo de parametría que decía 4 o 5, lo fraseaban así, 4 de cada 5 mexicanos sí apoya la reforma judicial, pero eso no significa que vayan a ir a votar. Primero que no significa eso. Segundo, no tienen idea de lo que es la reforma judicial. Ellos creen que van a quitar a los jueces malignos, a los jueces corruptos y que van a entrar gente totalmente limpia, con unos expedientes, con 8 de promedio, 5 cartas de tus vecinos y una insaculación. Perdón, pero es una burla. ¿Sabes cuánto estudiamos los abogados para poder llegar a lo que queremos llegar? Maestrías, doctorados, diplomados, especialidades. Yo no paro, ¿no? Ahorita estoy en un curso para recertificarme de 100 horas. O sea, no paramos de estudiar para que les exijan 8 de promedio y 5 cartas. Me pareció muy indignante. Entonces, yo creo que la gente realmente no está enterada, que se están colando gente que tiene procesos judiciales, que son violadores, que son deudores de pensiones alimenticias, porque no hay control. El mismo Fernández Noroña dijo, pues sí se nos colaron unos. Hombre, a qué buena hora lo dices cuando ya no hay nada que hacer. Esa es una parte. La segunda, las boletas son complicadísimas. Las boletas las va a contar el INE. Yo no confío en el INE. Yo confiaba mucho, salí vestida de rosa a defender al INE, dije el INE es nuestro. Hoy digo el INE es de Guadalupe Tadei y de la Presidenta de la República y de Morena, porque no tenemos ya nada que ver con el INE de actual, con el INE anterior, ni el Tribunal Electoral. Y tercero, las boletas no se van a destruir, todas aquellas boletas que no se usen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no las destruyen? No da tiempo. ¿Cómo que no? Pues si nada más las tachas. Así se destruyen y siempre se ha hecho. No quieren destruirlas. ¿Para qué? Pues para sustituirlas al momento de los conteos. O sea, esta elección no va a garantizar que tu voto sea respetado, José. Yo no voy a ir a votar. Yo no voy a perder mi tiempo. Yo voy a ir a marchar. ¿No votar o anular? Yo no voy a ir a votar. No va a ser la una. No voy a ver, otra.
12 minutos por persona. Vamos a pensar que hay 20 personas y hay 2 urnas. 20 personas quiere decir que entran 10, porque son 2 urnas, ¿no? 10 personas antes que tú, o sea, 10 posibilidades. Cuando tú entras, ya pasaron 2 horas. Si tú calculas 10 por 12 minutos, son 120 minutos. 10 adelantitos, o sea, ni te van a importar 2 horas o sea, ¿quién va a ir a votar? Por Dios. ¿Qué has podido percibir tú? Has hecho una campaña nacional, ¿no? Aspirar a ser ministra del Tribunal de Disciplina te ha llevado a todo el país. ¿Te parece que los mexicanos apoyan la reforma o no? ¿Y qué tanto? Es de feeling. Yo sé que no hay datos, ¿sí? En mi experiencia... Porque las he buscado y el único que di fue el que encontré de parametría. Mira, en mi experiencia ha sido muy interesante porque también me he reunido con despachos de abogados, no solamente la gente de calle, de los mercados, ¿no? Donde sí dicen, a ver, los jueces son corruptos, ¿no? Los procesos son lentos, la justicia es para los que pueden pagar. Y así lo ve la gente. Pero los despachos de abogados también coinciden en que hacía falta una reforma al Poder Judicial. Sí, todos. Diciendo, oigan, entonces no estábamos en un sistema donde los jueces fueran honestos. Hay de todo en el Poder Judicial. Sí, claro. Efectivamente, no podemos generalizar, pero estamos hablando de procesos lentos también, de años en los juicios. Entonces, de repente, viene esta reforma donde además constitucionalmente dice, tienen que resolver en 6 meses los fiscales y los penales, y si no, son causa de responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que el Poder Judicial necesitaba urgentemente una reforma, porque sí estaban como, pues, totalmente alejados, pero además como pensando que el cargo era eterno, y no hicieron mejoras. O sea, la gente que tuvo oportunidad de realmente hacer transformaciones adentro del Poder Judicial no lo hicieron. Nunca hubo mayores alternativas para acercar la justicia a toda la gente, que los procedimientos fueran más eficientes. Sabemos que no va a haber recursos necesarios para lograr lo que se quiere, pero tenemos que hacer más con menos, ¿no? Lo hemos hecho nosotros los que hemos sido servidores públicos, con lo que nos toca tenemos que hacer maravillas, sí, claro, y sacar adelante pues nuestras labores, ¿no? Entonces, sí hacía falta esa reforma al Poder Judicial. Despachos de abogados coinciden en que era necesario y que, pues claro que esto viene a dar una sacudida, pero también nos da la oportunidad a gente que no tenemos carrera judicial, pero que somos abogados y que no solamente tenemos 8 de promedio, sino yo soy convención honorífica, maestría en Estados Unidos, en la UNAM. O sea, sí vemos muy buenos perfiles. Tú traes una gran preparación, Ariadna, yo lo sé. Entonces, también da la oportunidad a nuevos perfiles también de involucrarnos y decir, vamos a ayudar en esta transformación al Poder Judicial. Mi feeling con la gente es que ellos lo identifican como hacía falta porque ven una justicia lejana, porque no saben sus derechos y porque no saben a dónde quejarse. En el caso de que si alguien los trata mal un funcionario público, pues dicen, ¿dónde me quejo, no? ¿Dónde me quejo del juez? ¿Dónde me quejo de los procedimientos que sean lentos? ¿No? En mi caso, que yo soy aspirante al Tribunal de Disciplina. Y ese es un tema, ¿eh? Mira, yo les he dicho... Sí, ese quería yo meterme más a fondo, ya no me va a dar mucho tiempo. No, yo les he dicho, no me va a dar mucho tiempo porque sí, ese es, digamos que la reforma estructural de las más profundas de la estructura del Poder Judicial es el Tribunal de Disciplina. Va a ser casi un poder superior a la Suprema Corte de Justicia. No quiero... No, casi. Es un poder superior. Yo en mi campaña sí les digo, es necesario que la ciudadanía entienda que existe un nuevo tribunal en el país de disciplina judicial que los tiene que escuchar, que no importa de dónde son, que quiere presentar una denuncia contra alguna persona juzgadora del Poder Judicial Federal y que los tiene que escuchar y que los tiene que investigar. Y claro, pues tenemos que respetar el debido proceso porque tampoco se vale acusaciones, tenemos que hacer protocolos muy específicos para salvaguardar también a la víctima, ¿no? Al acusado. Si no hay justicia. Claro. Si no, Voy contigo la misma pregunta porque además me llama la atención y sobre todo por una razón, porque si vemos algunos de los últimos procesos electorales en el país, digamos que la opinión publicada no ha coincidido con lo que hemos visto en las urnas. ¿Ah, sí? ¿Hasta dónde crees el apoyo el 1 de junio? Veo la población abierta. No, veo un gran interés y veo un gran apoyo. Hay una gran preocupación. Y yo te diría, hay una coincidencia, yo diría prácticamente unánime en el diagnóstico de la problemática de la justicia, ¿no? Era una justicia lenta, privilegiaba a unos cuantos, insensible, ¿no? Creo que hay una gran coincidencia en eso. A veces no hay coincidencia en cuál de las rutas podía seguirse, ¿no? Yo en lo particular creo que la justicia, además de eso, con una serie de privilegios indebidos en el Poder Judicial, se convirtió en un nudo gordiano, ¿sí? Y los nudos gordianos es difícil desatarlos. Esta reforma es la espada
que rompe el nudo gordiano de la justicia en nuestro país. A ver, pero otra lo mismo, diagnóstico no necesariamente va a ser participación. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas y cierro contigo, ya me tengo que ir. Sí, ¿Cómo mira, ves tú? muy El 1 de sencillo. junio. Cada juez- ¿Apoyo general sí o no? No, no hay apoyo general, claro que no hay. Ahorita venía oyendo un programa en donde dos conductores, uno es morenista y el otro es anti-morena. Pidieron 3 opiniones de 3 y 2 dijeron, así, perdón por la palabra, soy chairo, los dos, el otro no. Los 3 dijeron, no vamos a ir a votar, no tiene sentido, qué decepción, es una reforma que no sirve para nada, es una aberración. Yo venía impactada porque son 2 personas que votaron por Morena y dicen, esta reforma no tiene pies ni cabeza, y yo lo sostengo. Y este Tribunal de Disciplina Judicial es la espada de Damocles para todos los juzgadores y miembros de la administración del Poder Judicial. No me gusta tu resolución, digo, obviamente no estoy hablando de ti, Adriana, pero la forma de diseñarla da la impresión de que va a ser, vas para afuera, ¿eh? Y es más, hasta cárcel, no nomás te sanciono o te suspendo un tiempo. Pero aquí hay un dato. Juzgado familiar va a recibir 4,000 a 8,000 expedientes cada juez que tiene 8 de promedio para resolver vivos. ¿Cómo le va a hacer? ¿Eso no lo pensaron? ¿Cuántos temas delicadísimos? Yo tengo un asunto que tiene 30 años, está ahorita en el colegiado. Bueno, 30 años. Es que es parte de la bronca. Un asunto 30 años me muero, es casi una vida. Bueno, a mí se me fue el tiempo y quiero quedarme con una cosa que acaban de decir ustedes y en donde creo que están de acuerdo y es, a ver, nunca se había hablado tanto del Poder Judicial en este país Sí, claro. hasta ahora. Y Nunca. No había sido tema de agenda y debate público hasta ahora. Ojalá que esto sea parte del cambio que venga hacia adelante. Muchas gracias a los 3. Muchas gracias por haber Gracias, venido. José, por invitarnos. Muchas gracias, como Gracias, siempre. Eduardo y Ariadna. Claudia de Buen, expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Muchas gracias a Eduardo Santillán, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y muchas gracias a Ariadna Camacho, candidata al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. Gracias a los 3, de verdad. Muy buena plática y una gran mesa. Gracias a los 3, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros, por seguirnos, por compartir este programa Blanco y Negro. Y nos vemos como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Que les vaya muy bien. Adiós.